En este lugar se escribió uno de los capítulos más desgarradores de la historia chilena. Un incendio brutal donde se quemó todo y todos. Fue todo en 5 o 8 minutos y con la gente encerrada. Aquí se desató un infierno que arrasó con uno de los templos más concurridos de la capital. Murió el 2% de la población de Santiago del momento. El 90% eran mujeres con niños. Personas con nombres y apellidos y que se recuerdan en torno al marido o al padre, pero no por ellas mismas. Las llamas consumieron la fe, la devoción y de paso la vida de miles de mujeres cuyos nombres se perdieron en el olvido. Es una de las historias más trágicas dentro de la historia del Chile colonial, del Chile republicano, del Chile contemporáneo. ¿Los vestidos fue un factor? Claro que sí. Pero cuando el relato pone la culpa en la víctima, es porque se está protegiendo al victimario. ¿Cómo es posible que nadie nos haya contado esta historia? Hace casi 100 años se trasladaron hasta este lugar, el frontis del cementerio general, los restos de cerca de 2000 mujeres. Descansan aquí, en una fosa común sin sus nombres, coronadas por la estatua conocida como La Dolorosa, el símbolo silencioso de una tragedia que para muchos se mantiene desconocida. Decidí empezar a escribir una serie de novelas históricas con base en Chile, por supuesto, y ambientadas en la era victoriana. El 2023 tomo mi lista y digo, bueno, ¿cuál va a ser mi siguiente novela? Y ahí revisando la lista digo, oye, esto, ¿verdad? El incendio de la compañía. Todo lo que yo te podría haber dicho del incendio de la compañía era, sí, se quemó una iglesia en el centro, parece que se murió harta gente. Nada más, yo ignorante absoluta. Entonces lo primero que hago es literal Google. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta teleserie? ¿Cómo no nos han contado esto que es extraordinario, que parece sacado de Netflix? De aquí nace la novela histórica El Buzón de las Impuras, obra escrita por Francisca Solar y cuya popularidad trajo de regreso a la memoria el fatídico incendio que tuvo lugar en una iglesia erigida en el terreno donde hoy se emplaza la sede del Congreso en Santiago. Bueno, en esa época la Iglesia de la Compañía era muy famosa, sobre todo entre las mujeres de la sociedad capitalina. Tenían una cofradía de mujeres que se llamaban las Hijas de María. Y ellas se preparaban todo el año para la celebración del mes de María, que era el 8 de diciembre. Las Hijas de María fue una congregación impulsada por el presbítero Juan Ugarte. En ella las mujeres creían comunicarse directamente con la Virgen a través de cartas que depositaban en un buzón de la iglesia. Era un mundo bastante masculino, bastante patriarcal. Eran las primeras mujeres que estaban adquiriendo la lectoescritura, ¿no? Masivamente. Entonces también esta era una forma de relacionarse más allá del hogar, más allá del marido, con algo más público y más divino, que era la Virgen. Y las Hijas de María habían hecho unos óleos que habían puesto en la iglesia. Llevaron semanas haciendo guirnaldas de flores, de papel, poniendo velas. Entonces había una preparación enorme. En ese tiempo no habían bancas, el suelo era bastante irregular, llevaban una suerte de alfombrilla para poder colocarse de rodillas, ¿verdad? Y estar más cómodos al interior del templo. Y aparte de eso, la vestimenta es un elemento que también influye. Esta era una celebración mariana tan importante, de las más importantes del año, que las mujeres fueron con su mejor vestido, con el más lujoso, con el más grande, con el más vistoso. Era casi una gala.
Desde temprano, ese 8 de diciembre de 1863, las fieles, abuelas, madres, hijas y sirvientas, bajo el mando del cura Juan Ugarte, comenzaron a encender las miles de velas que adornarían la nave central del templo. El encargado de la iglesia en aquel momento no aceptó la propuesta de la compañía de gas para iluminar la iglesia, ¿verdad?, con gas. Aproximadamente ahí las estadísticas hablan de entre 5.000 y 15.000 velas que iban a dar el espectáculo lumínico al inicio de la ceremonia. La evidencia histórica nos cuenta que este personaje tomó un montón de muy malas decisiones que llevó al origen del incendio. Llegaron más de 2.000 personas, sobre todo mujeres, el 90% eran mujeres con niños. Y estaba esta iglesia entera adornada en el cielo y en las paredes de estas guirnaldas de flores llenas de velas, y un sacristán al comenzar se le cae parafina y se prende rápidamente todo y se prende sobre todo el techo. Las telas, las guirnaldas de papel, de flores, etcétera, todo eso incendiado se va cayendo sobre las mujeres y las mismas mujeres se van transformando en antorchas humanas que propagan entre ellas el fuego. Muchas de las mujeres, especialmente las más pudientes, utilizaban una suerte de vestido hueco, con barbas o pelos que le daban una suerte de campana, y eso a muchas le dificultó la huida. ¿Y cuál fue el gran problema, aparte del adorno y de los vestidos de las mujeres? Que las puertas las cerraban, porque en esa época no había amplificación ni nada, para poder estar en un ambiente más íntimo, y además se abrían hacia adentro. Por lo tanto, no pudieron escapar. Una serie de factores que convirtieron a esa iglesia en el escenario perfecto para una catástrofe. Como fue sumamente voraz el incendio, las campanas estaban en una suerte de torre de madera, entonces fue lo último en caer. Entonces rápidamente las campanas caen, algunas se trizan y otras, ¿verdad?, incluso terminaron de aplastar a la gente, a las mujeres que estaban ahí. En esa época la sociedad santiaguina era cerca de 300.000 personas. Todas las familias de Santiago tenían algún pariente, uno o más, que había muerto en el incendio. Por lo tanto, hablamos de un 2 o 3% de la población. Se suele decir que es una de las tragedias más importantes de la historia de Chile, pero en realidad es una de las tragedias más importantes de la historia universal. La catástrofe dio vuelta por todo el mundo a través de ilustraciones. En medio de una descarnada guerra civil, cuando la muerte en su forma más aterradora se nos vuelve habitual, nos llega la noticia de un accidente en Chile, con tan abrumador detalle que nos llena de horror. En plena guerra civil, literal, el New York Times para sus prensas y le dedica toda la portada completa a una crónica muy bien detallada con 2 corresponsales directos, solo sobre el incendio de la Compañía de Santiago de Chile. Impacto internacional, mientras en Santiago un pueblo completo trabajaba devastado para recoger una cantidad de cuerpos que superaban sus capacidades. Los deudos se arrojaron a los carros tratando de identificar algunos cuerpos. Hay que recordar que en 1863, cuando se produce el incendio, no existe el registro civil. Y entonces es la iglesia la que lleva los registros. Ahí se inscribía la mujer de, la esposa de, la hija de. Era más importante quién era su hermano, quién era su padre. Entonces se murió la hermana de don Juan Ovalle. Pocos saben que bajo este lugar descansan los restos de 2.000 mujeres que murieron en el incendio de la compañía. Sus cuerpos fueron trasladados 65 años después de la tragedia, en 1928, acompañados por la estatua conocida como la Dolorosa, que alza los brazos al cielo clamando por el dolor ocasionado por la catástrofe. Es el único vestigio que recuerda a las víctimas. Todas esas personas llevan 150 años sin ser nombradas, fueron completamente relegadas a la irrelevancia histórica.
Nombres olvidados en una fosa común por casi 2 siglos, tiempo en el que se contó una historia que hoy es cuestionada. En el relato oficial, la culpa estaba en la víctima. Y cuando el relato pone la culpa en la víctima, lo primero que hay que hacer es dudar. Se repetía mucho esto de, sí, se murieron hartas mujeres, es que los vestidos. Los vestidos eran muy grandes, los vestidos eran muy pesados, no podían correr, no podían salir por las puertas, entonces básicamente las mujeres se murieron por su culpa. El presbítero Juan Bautista Ugarte, al ver que las mujeres estaban saliendo de la iglesia, encontraron una vía de escape a través de la puerta de la sacristía, cierra la puerta intencionalmente para poder salvar los muebles de la sacristía mientras las mujeres se quemaban adentro. Una cantidad impresionante y que todas eran personas con nombres y apellidos y que se recuerdan en torno al marido o al padre, pero no por ellas mismas. En este lugar se emplazaban las campanas de la iglesia de la Compañía. Aquí resonaron por última vez, anunciando la muerte de miles de sus fieles. Hoy las campanas se mantienen en un lugar especial de la sede del Congreso en Santiago, lugar que por primera vez, después de más de 100 años, vuelve a abrir sus puertas no solo para recordar la tragedia, sino que también para honrar los nombres de quienes perecieron en ella. Una de las formas más concretas y más sencillas de devolverle la dignidad a las víctimas es devolverles sus nombres. Mi abuelita solía ella contarme historias y la historia era que ella se había salvado del incendio de la Compañía. Era tanta la desesperación durante el incendio que la abuela, cuando vio tanta gente agolpada en la puerta, ella se devolvió y se arrodilló frente al altar entregada. No sé si fue sacerdote o alguien de la iglesia que la sacaron por unos pasillos. Fueron muy pocos los que se salvaron. Por eso vinimos a rendir homenaje a todas las víctimas que estaban acá. El incendio de la Compañía no solo fue una catástrofe histórica que mantuvo en el olvido a miles de mujeres, también fue un evento que propició la creación del registro civil y que cambió el rumbo político de un país que todavía se gobernaba bajo el alero de la Iglesia. Aceleró la instalación de la modernización institucional del país y también creo que aceleró la discusión entre la separación de la Iglesia y el Estado en una república de la época moderna. Santiago en 1863 no tenía bomberos. Al día siguiente, en La Voz de Chile y en el ferrocarril, José Luis Claro y Cruz pone un aviso llamando a formar una compañía de bomberos como la que existía en Valparaíso, y el 20 de diciembre se forma de 1863 el Cuerpo de Bomberos de Santiago, voluntario y sobre todo con la misión de que nunca más ocurriera en Chile una tragedia como esta. Una tragedia que se recuerda con escuetas placas en el lugar donde alguna vez se emplazó la iglesia, en donde hoy descansa la fosa común que alberga los restos de las víctimas, ellas, mujeres que después de 161 años vuelven a ser nombradas. De lo poco que se ha escrito sobre el incendio de la Compañía o de lo poco que se ha investigado, nunca se ha hecho desde la perspectiva de las víctimas. Entonces, era lo que faltaba básicamente y era lo que me interesaba a mí, hablar desde las mujeres que murieron, que no son simplemente un número.